Gracias, muchas gracias. Ay, no se preocupe. No, ya, Por ahora sí, favor. yo ya estoy listo. ¿Sí? ¿Estás listo? Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos, Diana. Hoy, desafortunadamente, el señor cura no pudo acompañarnos. Y bueno, yo siento que siempre escucharlo será un bastión, ¿verdad? Será un brazo fuerte, es una carta fuerte, nuestro guía y pastor. Y bueno, gracias a Dios hoy tuvimos la oportunidad también de congregarnos y también tenemos el aporte joven de una jovencita, Diana, muy activa en la pastoral juvenil, que gracias a Dios la tenemos aquí en nuestra comunidad parroquial. Bienvenida, Diana. Llegar al menos a uno. Entonces Sería muy es un gran interesante que al reto. menos de verdad llegáramos a eso. Sí. Hace 8 días, o hace 15, perdón. Hace 15 ya. Hace 15. Ay, Dios santo, cómo pasa el tiempo volando. Hace 15 días ya habíamos concluido nosotros que la realidad del ser humano precisamente también lo hacen ser lo que es, ¿verdad? El ser humano, por ejemplo, en su racionalidad, pero también en una cosa muy interesante que se llama su sexualidad. Qué tema tan candente para nuestros días, porque vivimos en un mundo medio acelerado en este sentido, ¿no? La sexualidad vista como un desenfreno, como un yo hago de mi vez un papalote, ¿verdad? Y me vale, ¿verdad? Y nadie tiene que opinar acerca de esto y nadie tiene que decirme qué hacer. Y bueno, qué bueno y qué interesante que hoy podamos compartir con nuestros seguidores, por así decirlo, ¿cómo se podrían decir? Nuestros feligreses. Este bellísimo tema que además de cuentas nos toca otra vez a lo que realmente somos cada uno como persona, ¿no? Ángel, ¿cómo ves? Sí, así es, padre. Son esos temas, como usted dijo al principio, candentes, o como dice Diana, esos temas difíciles de hablar, sobre todo a los jóvenes. Digo sobre todo a los jóvenes porque es muy curioso, es en la edad, por ejemplo, en la que la sexualidad es más palpable, se podría decir, es donde hay más ímpetu en el ámbito de la sexualidad, y curiosamente es cuando menos se habla de la sexualidad. Escuchaba un sacerdote que decía una frase que lo va a resumir bien: tenemos sexo, pero no hablamos de sexo. O sea, Sí, claro. O sea, sí. Y es bueno, como usted dice, padre, empezar a descubrir lo que es el ser humano en cuanto a ser sexuado, y es todo esa belleza integral, como esa palabra que hemos usado, ¿no? O sea, que lleva todo, que intentamos abarcar todas las dimensiones. Qué bueno empezarlo a abarcar desde ese punto y no reducir la sexualidad, por ejemplo, la genitalidad, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y si lo empezamos a desarrollar, a lo mejor podemos tumbar algunos errores que por ahí están muy fuerte, como se puede decir, ideologizando a la juventud en cuanto a la sexualidad. Claro. Fíjate, no sé, Diana, tú que yo más o menos me doy cuenta de la experiencia esta sexual, sobre todo por lo que a uno le comentan, ¿verdad? Jóvenes cada vez más confundidos, jóvenes que cada vez más dicen que no saben qué son ni a dónde van ni qué onda, ni qué rollo con esto, ¿verdad? ¿Qué dice la juventud? ¿Cómo ves a la chavalada? ¿Qué piensas tú de eso? Hemos caído en una normalidad en donde si yo lo hago o si el otro lo hace, pues está bien, ¿no? Entonces, creo que abarca desde una niñez en donde hubo carencias, una niñez en donde hubo vacíos y los trae uno arrastrando consigo hasta llegar a la adolescencia, a la juventud. Y lo malo es que en lugar de llenar ese vacío, de tratar de hacer algo por acercarte a Dios, por buscar alguna otra manera de llenarlos de una buena forma, caemos al juego del mundo, ¿no? O sea, el normalizarlo, el decir, bueno, no pasa nada, ya no hay ese compromiso, ya no hay ese tacto hacia la otra persona, lo veo como un objeto, lo veo como alguien. Una cosa que se usa, un pedazo de carne Sí, tal que cual. me satisface y cuando ya no me sirve, bye, ya no te quiero. Así es. ¿Verdad? Bueno, eso de hecho expresa lo profundo y lo que realmente es la sexualidad humana, ¿no? Es decir, es dentro de sí misma un aspecto tan importante en el ser humano que cuando sabe ser vivido, no solamente hijos, no solamente no te deja ese vacío grandote que mucha gente trae arrastrando, ¿verdad? Sino que además, ¿verdad? Te hace ser digno y te hace además ver que cuando lo haces de manera como Dios te lo manda, como Dios lo quiere, da plenitud. Y eso es hermoso. Imagínate nada más, que se da uno cuenta pues de que estos temas tan delicados pues también a la vez de hablarlos, porque también así, ¿verdad?
nosotros como iglesia tenemos este estigma ahí que se nos ha puesto, que nosotros no debemos opinar de nada de esto. ¿Por qué? Tú dilo, Angelito, por favor, ¿por qué? Es que son los padres pedrastas. Así dice la gente, Sí. ¿verdad? O no están casados, ¿no? O no están casados. ¿Usted qué sabe, padre, si usted nunca se ha casado? Usted no tiene que aguantar una vieja. Hijos, nosotros no aguantamos una vieja, aguantamos todas, ¿verdad? Esa Y es los la viejos situación. Y también. los viejos también. Bueno, esto que mencionas, Diana, es importantísimo. No sé hasta qué punto tú lo veas, Ángel, pero realmente que nosotros podamos hablar de este aspecto tan hermoso y complementario, ¿verdad? Del ser humano, es algo de veras que tiene que darnos mucha luz. Yo me he dado cuenta, desafortunadamente, de mucha gente que no se acerca con los curas o no se acerca con gente de iglesia porque ya saben cuál es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Es pecado? ¿Es pecado? No se habla, no se fuchi guácala. Sí. Por favor. Esto tiene que empezar a verse desde lo que es. Y es un regalo hermoso que Dios nos ha dado. Pero ese regalo hermoso se nos ha dado para algo, ¿no? Para algo, para un fin muy determinado. Sí, padre, yo pienso que toda cosa grande y bella requiere ese mismo cuidado, ¿no? Es decir, yo no voy a poner mi joya más preciosa encima de donde quiera, ¿no? Voy a buscarle un lugar adecuado, a lo mejor igual de lujoso que la misma joya, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso para nosotros los católicos, por ejemplo, sería el matrimonio para la sexualidad, ¿no? Para la sexualidad humana, o el celibato, por ejemplo, o la vida consagrada. Es decir, son esos lugares donde puede uno, a conciencia y en libertad, depositar ese regalo tan grande que es la sexualidad. Porque la sexualidad, a mi punto de vista, yo creo que nadie puede, no sé, o sea, no puede ejercitar la sexualidad, vamos a decirlo de esa manera. Creo que eso es un primer punto que a mí me gustaría tocar. Es decir, el sacerdote que ha dado un voto de castidad, por ejemplo, está viviendo con ese voto, con esa conciencia segura de que quiere vivir su sexualidad de esa manera, está ejercitando su sexualidad, pues, o sea, no se está mutilando nada, ni Se está reafirmando más. sí, exactamente, claro. Es decir, y lo mismo haría el consagrado o el célibe, ¿no? El célibe por convicción, tal vez porque quiere desarrollar un deporte, porque quiere ser bueno en ciencias o desarrollar una investigación, etcétera. Ahí es cuando se toma una decisión consciente sobre la propia sexualidad, ahí se está ejercitando la sexualidad. Entonces, vamos a empezar por ahí, ¿no? La Iglesia sabe dialogar sobre la sexualidad y no todo es que sea pecado porque es pecado, sino hay una razón de ser. Si solamente damos decimos que es pecado, nos estamos perdiendo de lo que hay detrás, la belleza que hay detrás. Es decir, si Dios lo hizo, es algo bueno, es algo bello, pero no es cualquier cosa. Entonces, si no es cualquier cosa, hay que profundizar en ello, ¿no? Claro que sí. Además de que eso nos descubre, Juan Pablo II, de hecho, utilizó como cuántos años de su ministerio, unos, ¿qué te gustan? Como unos ¿Una década o qué será? casi 10 años hablando de la teología del cuerpo, ¿verdad? En sus reflexiones a mí me hacía mucho hincapié esto de la desnudez original, ¿verdad? Y de veras, eso de la desnudez original es algo bellísimo, es algo hermoso porque uno no se encuera delante de todos, ¿verdad que no? ¿No? Claro que no, porque cada persona, eso es una intimidad tan hermosa, tan profunda, tan respetable, tan digna, ¿verdad? Que ese mismo pudor, ese mismo presentarse desnudo, ¿verdad? Frente al otro, es también una experiencia que tiene que llevarnos con Dios. Y sobre todo, que esa experiencia tiene que llevar la base necesaria que es el amor, ¿verdad? Si no hay amor, y si no hay vínculos que realmente demuestren que ese amor es comprometido, que es fecundo, ¿verdad? Por ejemplo, con el lazo del matrimonio, pues entonces a lo mejor estamos entendiéndolo mal, ¿verdad? ¿Cómo ves? Sin duda alguna. Sí, Diana, Sí. Diana nos decía al principio, Sí, sí, ¿no? sí. Cómo el amor se entiende así, ¿no? Nosotros no hablamos en la sexualidad, cuando se ve, al menos como yo lo entiendo, si le entiendo bien al mundo, la sexualidad ahora se ha vuelto más bien utilizar al otro para un fin, en este caso el placer. Sí. Y nosotros, Diana nos platicaba al principio, ahorita lo va a decir ella, pues como nosotros usamos más bien el amor, es decir, el amor es la forma en que nos acercamos a la otra persona. Claro. ¿Sí? ¿Qué, perdón? Sí, el uso del amor. El uso del amor. Al contrario, bueno, es el uso y el amor. Ah, ya, sí. Sí, ¿no? Sí, bueno, porque hay una distinción entre usar y Sí. amar, ¿verdad?
Sí. Una persona que te ama, por ningún motivo de los ningunos motivos, te va a lastimar en este sentido y ninguno de nosotros. Pero una persona que no te ama, una persona que no te quiere tanto así como tú eres, solamente va a querer un aspecto de ti, ¿verdad? El aspecto sexual y después de que te usa, te bota. Sí. ¿Verdad? Así es. Bueno, Yo voy a meter así a un temita así medio picante, no sé si se pueda ya de una vez. claro, de una vez. Por ejemplo, ahorita entre los jóvenes, las relaciones extramaritales, relaciones antes del matrimonio, que son un pecado, Que son a pecados, propósito, ¿no? claro. Pero vamos a tratar de descubrir por qué es un pecado. Y más bien yo quisiera explicar así un paréntesis, para mí lo que ha sido en el camino de la fe descubrir lo que es un pecado. Un pecado es una herida que uno se inflige a sí mismo, le inflige uno a su hermano, o a la sociedad, podría decir así, al que está cerca de mí sobre todo, y a Dios. Va a empezar, es eso, no es nada más la transgresión de una ley, sino es una herida. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a decir por qué es pecado. Por ejemplo, empezar a ver las relaciones antes del matrimonio, ¿no? Y yo me pongo a pensar, reflexionar acerca de esto. Y si, por ejemplo, si un hombre no es capaz, por ejemplo, de contenerse antes de casarse, ¿qué lo va a detener para no fijarse, por ejemplo, en otra mujer después de casarse, por ejemplo? Es decir, si el momento del noviazgo, que no es para eso, sino para otras cuestiones, por ejemplo, para conocerse, para entender, tratar de buscar, conciliar no sé, la visión que se tenga, los planes a futuro, ver si hay algo para desarrollar más adelante en el matrimonio. Si yo lo dejo que se entrometa la parte placentera de la sexualidad, puede, primero, no me ayuda a ver a la otra persona, porque decimos la usamos solamente, no me ayuda a ejercitar virtudes que voy a necesitar posteriormente en el matrimonio. ¿Qué va a pasar cuando mi esposa esté embarazada y no podamos por alguna razón de riesgo? ¿Qué pasa cuando por cuestiones de salud no podemos tener relaciones? Entonces, si no me preparé en el noviazgo con la castidad, ¿cómo se espera que se detenga uno en el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Y esto no sé, es preguntárselo a la mujer, por ejemplo, ¿no? Digo, porque yo creo que toda mujer le gustaría que su marido le fuera fiel, por ejemplo. Y ellas pueden ayudarnos también en ese sentido, ¿no? Ayudarnos a marcarnos, o sea, ayudarnos a ejercitar la virtud en la castidad. Y la sexualidad, últimamente, no sé si yo estoy leyendo mal, pero creo que se está perdiendo en ese sentido, ¿no? La castidad antes del matrimonio, por ejemplo. Y ese es un tema solamente que podemos tocar. Claro. Hay un refrán muy interesante que dice que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, y se escucha ahorita mucho y se Machista, menciona ahorita a lo mucho. Entonces, es parte, y es muy, muy fundamental hacer como este hincapié. Cuando una mujer sabe su verdadero valor, cuando una mujer sabe exactamente a dónde va durante una relación, creo que aprende a poner sus límites, ¿no? Si la culpa fuera, por así decirlo, del todo del hombre, hay casos en donde las mujeres también, ¿eh? Sí, claro. La mujer es la que lleva o conduce a ese momento de pecado. Entonces hay que tener mucho en cuenta que todo nace también a partir del valor de esa persona, de lo mucho que la mujer se quiera. Se habla mucho del amor propio y del yo quererme y varias cuestiones ahí psicológicas. Entonces sí hay que hacer mucho hincapié en que si sabe uno poner sus límites, si sabe uno hacia dónde va, todo llega a lo divino. Sí, y es que a lo mejor ahorita nos vamos a escuchar un poquito incorrectamente políticos, ¿cómo se dice? Políticamente incorrectos. A ver. Sí, es que a lo que dice Diana, ¿no? Es como ese de que la mujer tiene un grado de responsabilidad mayor. Y no es que tenga un grado de responsabilidad mayor en el sentido de que sería su culpa, por ejemplo, sino es que en verdad la mujer tiene muchas más capacidades de, por ejemplo, de autocontrol, por ejemplo, de analizar a futuro, cosas que el hombre, por ejemplo, en edades tempranas no suele desarrollar. Entonces, en ese sentido, la mujer puede ayudar
Ahí podemos empezar ya para otro tema más adelante, tal vez la complementariedad, ¿no?, entre hombre y mujer. Por ahí se puede ver en esos aspectos. Es decir, no somos iguales, no actuamos, y en la sexualidad tampoco actuamos iguales ni pensamos iguales. Y la mujer suele ser, en edades más tempranas, mucho más madura en ese aspecto, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, esa responsabilidad que le otorgamos a la mujer, es decir, que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, no es por ser machistas o algo así, sino es porque la mujer efectivamente tiene muchas más capacidades y muchas más virtudes en edades más tempranas. Entonces sí podrían sin duda ayudarnos muchísimo, porque si dejamos al hombre... Diana hablaba ahorita de que si me gusta, hablaba mucho de la subjetividad al principio, ¿no? Desde que ahorita la regla es como lo que a mí me guste, como me sienta bien. Y yo digo, bueno, pues solamente que una persona no esté sana, pues no se va a sentir bien dentro del acto sexual. Lo más seguro es que sí me sienta bien. Y no porque me sienta bien inmediatamente quiere decir que esté bien. Porque yo creo que uno de los grandes errores y pecados que hemos cometido de la sexualidad es trivializar la sexualidad, ¿no? O sea, porque no es cosa de nada. Y han querido equiparar como que vamos por unas palomitas o vamos a tener sexo, como si fuera casi lo mismo, ¿no? Como si no implicaran una dimensión totalmente diferente. Fíjate, porque además para esa cuestión, o sea, yo me lo imagino así, tiene que haber incluso hasta una química, ¿no? Digo, yo no me imagino, como les digo, no me imagino que una persona solamente así nada más, porque así, ¿verdad?, llegue y haga este asunto como si fuera pues un animalito, ¿verdad?, un perrito que llega y hace sus necesidades y se va, ¿verdad? Y desafortunadamente esa es la tendencia de nuestra cultura, de nuestra sociedad, ¿verdad? Y entonces todo aquel que más o menos te dice, oye, esto está mal, ¿por qué lo haces así, ya sabes? Pues el que estás mal eres tú, ¿verdad? Porque a mí me gusta que lo disfrute, y ¿para qué te metes en eso? Además tú no puedes hablar de esto, ¿verdad? Bueno. Sí, ¿no? Y yo creo que a lo mejor algo que podemos empezar a hablar sin miedo, pues, es de la necesidad de la pureza. Yo creo, y le voy a preguntar a Diana si estoy en lo correcto, pero yo creo que no existe, y yo creo que también vale también para el hombre, pero sobre todo decimos que la mujer es más perceptiva y mucho más inteligente y más madura pronto, entonces yo creo que la mujer lo va a detectar mejor. ¿Por qué digo la pureza? Porque, no sé, imagínense en el trato entre hombre y mujer, así en un trato de amistad. ¿Qué pasa cuando el hombre, por ejemplo, empieza a mirar alguna parte del cuerpo de la mujer que le incomoda, empieza a hacer una conversación en doble sentido, empieza a hablar de su intimidad, tal vez con otro fin, ¿no? Con empezar a que empiece a entrar el morbo, la impureza, es lo que llamamos impureza, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿La mujer cómo se siente en ese aspecto? Hasta cierto punto es muy incómodo, si es el rebasar esa confianza, o sí, o sea, que rebasen ese límite. Sí. Y yo lo que pienso, no sé si estoy en lo correcto, es que cuando hay impureza en una relación de hombre y mujer, así sea de amistad o no se diga noviazgo, que estamos hablando de noviazgo, parecería que es uno incapaz de ser uno mismo, como que la impureza hace que uno tenga como una defensa, como que se ponga un escudo, no sé, yo noto mucho eso. Y cuando una persona te trata con pureza, cuando te trata con mucho respeto y con mucha dignidad, hay confianza, te desenvuelves, puedes expresar tu ser y tus pensamientos, tus deseos, porque la persona te ve, es decir, como que la pureza nos limpia los ojos, ¿no? De que a lo mejor la pasión o la excitación nos podría nublar, y la pureza como que nos limpia los ojos y nos permite ver a la persona, ¿no? No ver solo su cuerpo, que sin duda tiene un cuerpo, ya lo vimos, ¿verdad, padre? Pero que es más que su cuerpo, y que su cuerpo es digno de ser respetado también, ¿no? Yo pongo un ejemplo así evangélico, ¿no? Jesús hablando algo también políticamente incorrecto. Todo hombre que piense a una mujer no suya ya cometió adulterio en su corazón. O sea, está hablando hasta lo más profundo del ser. Si yo desde mi corazón, desde mi pensamiento ya estoy en la impureza, ya estoy faltando. Y yo creo que es obvio. Yo al principio, antes de practicar la fe bien, yo pensaba, estas palabras son muy exageradas, ¿no? ¿Quién puede no pensar a una mujer, por ejemplo? Todo el tiempo pensamos en eso los hombres por lo general. Y no todos, a lo mejor habrá algunos muy santos. Yo siempre pienso en María Santísima. Sí. No, y sobre todo la Virgen ayuda mucho para la pureza. Claro. Pero me refiero de que, o sea, nos ayudaría mucho pues esta virtud, nos ayudaría mucho sin ser mojigatos ni nada,
sí empezar a limpiar nuestra mente, nuestra mirada. Lo que vemos, por ejemplo, la pornografía es un enemigo bárbaro, ¿no? O sea, que nos está dañando y está cosificando a la mujer y al hombre también, pero sobre todo se nota más a que cosifica a la mujer, pero también al hombre y fragmenta la unión sexual, ¿no? Yo no soy psicólogo, pero he escuchado algunos testimonios de psicólogos cómo la pornografía ha dañado gravísimamente la sexualidad de un matrimonio sano, por ejemplo. Sí. ¿No? Y no solamente al matrimonio, sino que también incluso la manera de cómo se percibe la sexualidad, ¿no? Es que las imágenes de esos contenidos son tan fuertes para el ser humano que le achicharran la cabeza, ¿verdad? Son imágenes que desafortunadamente nunca podrán ser desechadas por la cabeza. Milagro de Dios. Es claro, un milagro de Dios, una plena conversión, una acción de Dios solamente podría hacer esto posible, pero hay que tener cuidado y mucho porque lo que ahora es normal, que es el hombre y la mujer, ¿verdad? La pornografía puede venir a deshacer todo aquello y causar excitación en el hombre en yo no sé qué cosas, ¿verdad? Y es obvio. Algo que se nota en dejar que entre la impureza es que que cualquier persona que haya caído en ese pecado se puede dar cuenta. Puedes iniciar viendo, por ejemplo, no sé, una mujer en ropa interior, ¿no? Y llega un tiempo en el que la mujer con ropa interior no te es suficiente. Necesitas que ya no tenga la ropa interior, ¿no? Después ya no solamente quieres ver a la mujer solo, es decir, no creo que tenga un límite. Entonces, cuando volteamos a la fe cristiana y vemos que hay límites, que va a haber un padre que te va a decir es pecado, es como custodiar eso, es como llevarlo a su lugar seguro y ayudarte a que no llegue a desvirtuarse y a destruirse tu sexualidad. Eso es interesante. Yo creo que los psicólogos actuales están de acuerdo que la pornografía es un mal, ¿no? Y a mí me gusta contrastarlo con las incoherencias del mundo. Estados Unidos es uno de los países que produce más pornografía en el mundo. Y las asociaciones psiquiátricas y psicológicas de Estados Unidos, que estudian la psiquiatría y todo, se han dado cuenta que es un problema psicológico gravísimo y están atacando la pornografía. Pero es algo tan curioso, es decir, tienes el país más liberal en el ambiente sexual y luego tienes esos organismos más representativos en la psicología y todo, que diciendo está mal y aún así, no nos interesa, ¿no? Claro. Y es muy interesante lo que dices y también es importante resaltar que, como mencionabas, ¿no? Ese vicio de que ves a una mujer probablemente en ropa interior, la necesitas ver después más allá sin ropa interior, todo Sí. eso, ¿no? Como el grado en el que va aumentando es también conforme nos vamos alejando de nosotros mismos y cuando comenzamos a ver a una persona como lo que no es, un objeto, tal cual así. El usar una persona y el no darnos cuenta de que esa persona tiene el mismo valor que yo ante Dios, ante la iglesia, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, como se comentaba en el podcast anterior. Entonces es muy interesante el ver cómo el ser humano se pierde y no ve más allá de solo un objeto, algo de carne con el cual saciar tus necesidades, tus deseos, y se pierde esa parte fundamental ahí que es el amor, el ver a las personas como lo que son, amor. Claro. Así como para ir concluyendo, podemos decir eso que dice Diana, lo mencionas, es algo muy importante. Yo creo que lo que más importa para nuestra realidad humana, la sexualidad es sobre todo una realidad que se nos ha dado como un regalo, porque es un regalo hermoso que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y que se nos ha dado precisamente para que lo disfrutemos con amor, pero también en la responsabilidad, ¿verdad? El compromiso. En el compromiso, claro. Sí, a mí siempre me gusta, según yo me siento defensor así de la iglesia, pero es porque yo la ataqué muchísimo en un tiempo. Estoy tratando de reparar un poco eso, yo creo, porque juzgué mal, ¿no? Primero juzgué muy mal. Ahora me doy cuenta de que la iglesia con toda su teología, por ejemplo, aquí la que estamos hablando un poco de la teología del cuerpo, que también se llamó antropología integral, así también se llegó a llamar. Yo creo que lo que quiere es darle al hombre como
un vaso de agua en el desierto, en el desierto de nuestras pasiones, ¿no? Cuando encontramos esa aridez que dice Diana, ¿no? Cuando vemos una persona solamente como un objeto, no nos queda nada, ¿no? Es decir, somos como un cascarón, como algo para ser usado y ser desechado. Y eso merma poco a poco en nuestra psicología, en nuestra autoestima, en nuestra sexualidad, en una forma que nos relacionamos con las otras personas. No son cosas triviales. Tiene consecuencias. No es que si yo uso mi sexualidad, es decir, voy a tocar otro tema que no es incorrecto, me masturbo en mi cuarto, o sea, no pasa nada, yo no le hago mal a nadie, o sea, no. El hecho de que tú empieces a ver, tú sí lo haces en tu cuarto, a oscuras, está bien, pero ¿crees que eso no lo llevas al trato hacia las mujeres que están afuera? Por ejemplo, en el caso del hombre, o era al revés, porque creo que ya no es tanto del hombre solamente, ¿no? Los casos de impureza, pero... es decir, estos temas, cuando la iglesia habla con ellos y lo habla con autoridad, es de agradecer porque ahorita, lamentablemente, la corrección política, las modas ideológicas que están de paso ahorita, lo único que hacen es darnos palmaditas en la espalda y nos estamos ahogando, ¿no? Es decir, gracias por la palmadita, pero oye, necesitaba un salvavidas más bien, ¿no? Y se mete más profundo. Entonces, yo creo que... Por ejemplo, padre, hablamos del sacerdote, ¿por qué no podía hablar? Yo creo que el sacerdote tiene una capacidad de hablar, primero, porque nos puede hablar primero desde el punto de vista de la revelación de lo que Dios ha pensado. Nos puede hablar de una manera más sobria, por ejemplo, precisamente porque no ha entrado a esas y también nos puede porque a lo mejor a través de, por ejemplo, otro sacramento de la confesión, él ha podido ver realidades, ¿no? Las heridas, le ha tocado las heridas ahí de muchos matrimonios, por ejemplo, o de muchos jóvenes que están viviendo en su sexualidad. Entonces, es una voz más que autorizada en ese sentido, ¿no? Entonces, a lo mejor un consejo que yo le daría, no sé, como conclusión, al católico, pues, una confesión que incluya los pecados de sexualidad, que ciertamente posiblemente no son todos los pecados, o sea, hay más pecados aparte de la sexualidad, pero a lo mejor iniciar, yo creo que hoy es el día para apagar la computadora, a quitar toda la pornografía o por lo menos empezar a buscar la belleza real y original, como decía, así como decía del plan original, somos hechos a imagen de Dios y solamente ahí vamos a descubrir la belleza y la grandeza de nuestra sexualidad. Perfecto, ¿algo que agregar, Diana? Pienso que todo se ha dicho, todo se ha tocado, pero algo muy importante, aprender a abrazarnos en los momentos de debilidad, aprender a voltear a ver a Cristo en momentos en momentos difíciles, claro, en momentos que nos lleven a donde ese entorno solo gire en contra de nuestro valor como humanos y abrazarnos, o sea, abrazar, como dicen, la pureza, abrazar nuestra sexualidad, darnos cuenta del valor que tiene y más que nada voltear a ver a Cristo en momentos así. Perfecto, muchas gracias, Diana. Suena un poquito complicado, pero no es complicado. Eso es una decisión muy personal y sobre todo sabemos que se puede. Claro. Y eso empezará a dar frutos de vernos a todos con mayor amor, con mayor respeto, con mayor dignidad, como hijos de Dios, imágenes de Él. Pues muchas gracias, Diana, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por compartir. Siempre y será un honor de veras tener a la juventud aquí platicando entre nosotros, no grabando, lo presenta Ángel. Gracias también por estar aquí acompañándonos con nosotros y bueno, mandamos un saludo a todas las personas que nos ven desde sus hogares en los Estados Unidos. Tengo unos buenos amigos que por ahí nos ven muy seguido, ¿verdad? Saludos a todos y bendiciones también. Gracias, buenas noches. Igualmente, gracias.